La Finca Travel en su segunda temporada. Estaba yo más feliz echándome un sueño después de la tragazón del almuerzo, cuando de pronto... Ay, Juelita, eso sí que no puede ser. Espere tantico, yo le pongo solución a esta joda. Y es que esa joda de que se pierda pues la historia y tradición, eso ni en pesadillas puede ser. Por eso fue que me fui a las capitales de las provincias, para contarle a los propios y a los prestados que hay que saber de dónde vinimos para saber para dónde vamos. Soy Vaya galán, maestro patrón. superior egresado de la Normal Nacional de Varones de Calle Tunja. la jeta. Soy licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Libre y tengo una maestría en Educación con especialidad en Investigación y Docencia Universitaria. O sea, su persona que usted no se para en agualetas, este sí es que es. En mi vida profesional, dedicado por supuesto a ser educador, en secundaria unos 30 años, por eso hoy soy pensionado. Y además trabajé con la Universidad Libre en la Facultad de Ciencias de la Educación y en las ingenierías y demás facultades, precisamente en temáticas relacionadas con las ciencias sociales, particularmente con historia, con investigación científica, etcétera, etcétera. Mejor dicho, Me encuentro pensionado y dedicado a continuar mi actividad como investigador en temas de historia. Tengo un programa en Paso Televisión que igualmente está subido a YouTube. Me está agarrando su persona ahorita. En YouTube lo pueden sintonizar como canales Paso Televisión. El programa se llama Historiemos la Historia. Desde hace unos 3 años largos he grabado programas. Inicialmente fueron semanales, actualmente están siendo quincenales por lo de la pandemia, relacionados con investigaciones que he hecho, documentadas de historia de ese tema de socorro, principalmente. Directamente por aquí. Principalmente, tratando de sustentar por qué en la independencia Socorro es primero, Santander es primero. Y a fe que tenemos para contarle a Colombia, muchos colombianos ya lo saben, pero hay muchísimos otros que aún falta que reciban esos conceptos. Esta tierra puso sudor, lágrimas, héroes, heroínas. Eso sí tiene toda la razón, patrón. Por la independencia. Empezando porque aquí se dio el primer paso por la independencia el 16 de marzo de 1781 con el inicio de la rebelión comunera, y ahora hablamos de ello, y se remató la participación nuestra en la batalla del puente de Boyacá el 7 de marzo de 1819 con la presencia de por lo menos 800.000 soldados de la provincia de Socorro en el llamado Batallón de los Socorranos, comandados por el general Pablo Antonio Obando, que se pararon en ese puente de Boyacá y constituyeron más o menos casi la mitad de lo que fue el Ejército Libertador. Calle la jeta. O sea, más o menos, hablando de una cosa a la otra, lo que fueron fue a poner el cieso para ir por todos los demás. Este pueblo tuvo claro desde un principio ese tema de la lucha por la libertad. Es que España estuvo 300 años dominando esta tierra, esquilmándola, llevándose sus riquezas, esclavizando nuestros aborígenes y exterminándolos. Exterminando, por supuesto, es que sí, trayendo la raza negra como esclava y por supuesto a los demás habitantes de América, nacidos en América, que los llamaron criollos, así fueran hijos de españoles, pero por haber nacido aquí en América se llamaban criollos porque perdían todos los derechos frente a los que tenían el rey de España y los españoles de origen allá en España. Ellos durante 300 años
Sí, vinieron para aprovecharse de esquilmaron la esta jeta tierra. nosotros, sí. Y entonces la verdad es que llegó un momento en que se presenta ese primer instante por la libertad de nuestra patria y nuestra María Manuela Beltrán Archila rompe ese dicto con la firma y sello de su majestad el rey, que por primera vez fue roto y pisoteado el símbolo real de su majestad el rey, por primera vez. Y eso marcó definitivamente la lucha por la independencia, que dura unos casi 40 años, desde 1781, que es un proceso muy largo, hasta la batalla de Boyacá. O sea que eso pues muestra que las berriondas esas son bien arrechas pues desde antes. Eso muestra pues el temple de las hijuelapelonas que nacimos pues en esta tierra. Dicen, Patrón, antes tantico que usted me siga echando el cuento, hijuelita, que eso está muy bueno. Venga, le pregunto una joda. ¿Por qué esa joda que usted siente pues de la necesidad de contar pues la historia y tradición pues aquí en nuestras tierras? ¿Qué es lo que le inspira? Porque eso no lo hace cualquier vergajo y por eso es que andamos por ahí agarrando con las uñas. ¿Qué hacer? Gracias por ese concepto, y yo quiero que todos mis compatriotas santanderianos y colombianos ojalá hiciéramos algo parecido a esto. Es decir, que eso es lo nos mínimo. Interesemos por identificar la pertenencia, porque cada municipio, cada lugar de Colombia tiene su propia pertenencia, y yo soy consciente que tenemos que respetar eso. Si nosotros decimos que en la independencia Socorro es primero, tengo que decir desde ya que en otras partes de Colombia, por supuesto Cartagena, Cali, Pamplona, Santa Fe de Bogotá, etcétera, etcétera, tienen también su propia pertenencia, pero que en la independencia somos primeros son los argumentos que quiero sustentarle, si usted cree hoy. Entonces, el tema de por qué esa afirmación, son muchos los argumentos, y decía yo ahora, fueron unos casi 40 años de lucha por la independencia, desde el 16 de marzo de 1781 hasta el 7 de agosto, batalla de Boyacá de 1819. En todo ese tiempo, pues la verdad es que fueron muchas las páginas de tipo histórico que puso Muchas esta gracias, tierra. Ole. O sea que lo que hace es que usted siente, pay, es como dicen, pay, que le siente pasión, pay, aquello, todo eso que les tocó ir a sus berriondos y que no sean reconocidos. Que ni siquiera, pay, ni Que los de antes ni falta los ser de ahora reconocidos. saben, pay, ni qué hicieron, ni cómo lo hicieron, ni toda la joda que se le pasaron. Que falta aún ser reconocidos. En eso estoy completamente de acuerdo, porque de veras que entregar la vida, entregar su esfuerzo, sudor, lágrimas, por un concepto de libertad y expulsar a esos españoles de estas tierras, no fue fácil, fue un proceso largo en el cual esta tierra puso mucho, mucho, mucho es mucho. Cuando quiera empezamos. Empezamos a hartar, hágale pues mientras tanto. Eso es lo que estaba haciendo falta para mojar uno tantico el gaznate. Eso. En la independencia, Socorro es primero. Qué buen mensaje ese. Sí, señora. Y también pues les decimos a los berriondos, Puntualizadito. a los berriondos que van llegando, que toca que le empiecen a echar pues ahí a la mente y al buche pues ahí. ¿Por qué es que pasaron todas esas jodas? Porque es que usted disfruta más o menos de lo que tiene hoy. Claro que es que también vamos otra vez como para allá, ¿no? O sea, nos están agarrando por un lado y por el otro, los vergajos esos otra vez. Si no son los de arriba, son los del otro lado. Eso. Entonces, ¿qué más nos puede contar, patrón? Bueno. Que usted crea que sobre todo que es importante que importante. sepan los zumbambicos esos. Muy puntualizado de la mejor manera. Uy, sí, ahorita, porque si contamos la historia pues de este país, No, eso con todo lo mucho que... tiempo. nos toca traer pues aquí para acampar. Aquí estamos en el Parque de la Chiquinquirá, en la ciudad de Socorro, Santander. En este parque, para el 16 de marzo de 1781, era la plaza de mercado. Retrocedamos un poquito en la historia. Para 1795, la corona española decidió crear el corregimiento de Socorro. Era para el corregimiento. Hoy sabemos que hay un departamento y hay un gobernador, para explicar el tema. En aquella época se llamaba corregimiento y un corregidor el que hacía esas funciones. Ese corregimiento de Socorro cobijaba
desde Vélez, San Gil, lo que es la provincia de Vélez, hoy la provincia de San Gil, y por supuesto Socorro, con capital en Socorro. Ese 16 de marzo era el día de mercado que tradicionalmente ha sido y sigue siendo en el Socorro los jueves. Ese día habían llegado de todas las partes de muchos municipios a hacer ese mercado, traer los productos, comerciarlos y llevar lo que necesitaban. Eso sigue pues siendo igual. Ese 16 de marzo, aquí en esta plaza, sucede lo siguiente. El día anterior, o en los días inmediatamente anteriores, el alcalde español de esa época había fijado una tabla de nuevos impuestos para el pueblo socorrano y para el pueblo de la Nueva Granada. Siento como si estuviera contando la misma historia de ahorita. En ese momento que el alcalde fija esos impuestos, por supuesto era un documento con el sello real de su majestad el rey, etcétera, etcétera. Ahí tenemos identificado el sitio, allí en el parque principal, donde era la alcaldía de ese momento. Eso empezó a motivar la inconformidad más grande porque llegó un momento en que este pueblo vivía del cultivo del tabaco. Era su entrada principal. Y llegar a prohibirle a los socorranos de esa época y de toda su provincia que no podían tener más de 200 matas de tabaco. Y le mandaban los gendarmes, la policía, digámoslo hoy, el ejército, y contaban las matas y le tumbaban las restas que sobraban. Eso caldeó definitivamente los ánimos y la gente se estaba muriendo realmente de hambre, porque era el producto fundamental de comercio entre la España de esa época y la Nueva Granada, específicamente su Socorro. Socorro competía en la calidad del tabaco entre la que se producía aquí y la que se producía en Cuba, en los habanos de Cuba. Ese tabaco, yo argumento de la siguiente manera: España nos conquistó por las armas y nos dominó 300 años. América conquistó a Europa por el consumo del tabaco para fumar el tabaco. Y entonces ese es el argumento con el cual ese 16 de marzo de 1781, aquí en la Plaza de Mercado, toda esa gente que había llegado, inician ese proceso que va a culminar entonces con que Manuela Beltrán, nuestra Manuela Beltrán Archila es el nombre completo, encabeza junto a otros líderes que 2000 socorranos se van de esta plaza de mercado por lo que hoy llamamos el Paseo de la Insurrección, calle Carrera 14, hasta donde era la alcaldía, que queda en el parque principal de hoy. Ahí llegan 2000 comuneros de ese momento, y te invito a que la gente mentalmente te traslade a esa época, gentes socorranas, comuneras, etc. Y Manuela Beltrán se para al frente del edicto que había fijado el alcalde, levanta su mano, rompe, rasga y pisotea los símbolos reales. Ahí empezó la joda, patrón. Empezó la independencia y no soy yo solo, no me considero historiador, pues hago historia de la historia de Socorro y de Colombia, pero muchos historiadores reconocen ese acto como el comienzo formal de la independencia. Claro, la Belionda vino y asusó al pueblo para que agarraran bríos y echaran por ahí para adelante para que no se dejaran más. Que fue el primer levantamiento formal que en ese momento se inicia y que va a terminar en Zipaquirá con 20.000 comuneros exigiendo libertad e independencia y derechos. Que esa fue la rebelión de los comuneros. Eso es lo que falta ahora, ¿no, patrón? En Zipaquirá, algunos dirigentes de esa rebelión traicionaron a esos socorranos. El pueblo no lo supo hasta en ese momento. Se retornan de Zipaquirá para Socorro. Cuando llegan a Socorro se enteran
que esas capitulaciones que habían firmado allá en Zipaquirá habían sido denegadas porque los que traicionaron habían dejado un documento que no tenían validez, las capitulaciones. O sea, pues ahí entregaron a los La vergajos corrupción otros. que tenemos hoy, mucha de ella, empezó tal vez en aquel momento, Dios mío, y que me perdonen, pero es la historia de los seres humanos que somos así. Dijo, lo salvó la campana, hijo de puerca. El momento especial de esas capitulaciones entonces hace que haya el siguiente proceso. José Antonio Galán, nuestro José Antonio Galán, se fue con los comuneros de aquí, salió cuando se vieron, fueron recogiendo gentes de aquí hasta llegar a Puente Real de Vélez, donde se presentó la primera batalla formal por la independencia. Ahí no les fue bien. No, allí perdieron los españoles, ganaron los comuneros, derrotaron al ejército español cuando iban los comuneros hacia Zipaquirá. Ay, cállate Puente la Real jeta. de Vélez hoy, Puente Nacional hoy, tienen ese grandísimo honor de haber sido el territorio donde hubo esa primera victoria formal de un ejército por la independencia, por la libertad contra los españoles. Pasado ese fenómeno allá de Zipaquirá, José Antonio Galán había sido nombrado por Juan Francisco Bermeo para que se desplazara, eso fue en Nemocón antes de llegar a Zipaquirá. En Nemocón lo nombró capitán de los comuneros y que se fuera hacia Facatativá, Villeta Honda, etcétera, y recogiera fuerzas para apoyar el movimiento. Efectivamente, José Antonio Galán, ahí en Nemocón, recoge sus principales amigos y se va a cumplir esa labor. Y ahí fue casi Cuando donde estaba en Honda, José Antonio lo Galán traicionaron se al vergado. entera de que las capitulaciones habían sido traicionadas, De esas que el estuvimos hablando. movimiento había perdido y se retorna a esta tierra e inicia un segundo levantamiento que producto de ello va a ser capturado por el ejército. Ahí Entre donde le otras digo. cosas, el alcalde del Socorro con Salvador Plata y con otros, en fin, de esos dirigentes de la rebelión comunera, se prestan para ir a capturar a José Antonio Galán a Mogotes. sí, eso estuvimos galando ahorita con aquel. Y viene a Socorro, le inician un juicio amañado, lo llevan a Santa Fe de Bogotá. La Real Audiencia le dicta el 31 de enero de 1782 una sentencia a muerte que ejecutan el 1 de febrero de 1782. Donde es el Senado de la República hoy, allí en aquella época era la cárcel española. Lo sacan de la cárcel a José Antonio Galán, Isidro Molina, Lorenzo Alcatún y Manuel Ortiz, otro socorrano que ahora hablamos de ello. Lo sacan, los cuelgan en la horca, les cortan sus cabezas y sus Ahí es cuando- extremidades y riegan con su sangre, regaron la Nueva Granada pilas primero en la independencia. Efectivamente, la cabeza de José Antonio Galán va a ser llevada a Guaduas. En Guaduas hay un homenaje enorme a José Antonio Galán. La cabeza de Manuel Ortiz es traída aquí a Socorro, aquí en el parque de la Chiquinquirá, donde era el mercado para escarmiento. Ellos exhibieron esas cabezas. Vamos a tratar de recoger un poquito, resumir. Hágale, a ver, Socorro patrón. puso las primeras cabezas cortadas por la independencia y las últimas cabezas formalmente cortadas. ¿Cuáles son ellas? José Antonio Galán, Isidro Molina, Lorenzo Alcatún y Manuel Ortiz. Lorenzo Alcantús de San Gil, Manuel Ortiz de Socorro. Isidro Molina quedó su cabeza en Bogotá, en Santa Fe de esa época, y José Antonio Galán pues fue traído a Charalá, Mogotes, se hizo todo un desplazamiento. La mano derecha de José Antonio Galán con la cabeza de Manuel Ortiz fue traída aquí al Socorro. Ellos fueron los primeros. ¿Cuáles fueron los últimos?
Para comienzos de 1810, hagamos un salto un poquito largo, para comienzos de 1810, dos socorranos intentaron nuevamente aquella idea de José Antonio Galán, irse a los llanos orientales, que eso fue lo que Galán quería, irse a los llanos orientales, armar un ejército y venirse al interior a libertar su patria. Se llamaron Vicente Caena y José María Rosillo. Salen de Socorro, van a Santa Fe de Bogotá, recogen gente, etc. Y se van, y estando en Porecasanare, son capturados, fusilados, y sus cabezas cortadas, fueron las últimas, sus cabezas cortadas y llevadas a Santa Fe de Bogotá y exhibidas en Bogotá el 14 de mayo de 1810. Calla la jeta, Ubiquémonos, 1810, mayo, junio, julio, 20 de julio. Es decir, qué motivación tan grande para todo ese proceso. O sea del que esta 20 vez de julio. pasó al revés, la vez pasada pues los amedrentaron y aquí dijeron, ahora sí no fue. Nos echamos para adelante. Ahora va para adelante con atrás. Entonces, estos fueron pues prácticamente, digamos que ese es otro aporte muy importante de esta tierra en la independencia primero. Hay un hecho trascendental que es el 10 de julio de 1810. En Socorro fue firmada la primera acta escrita de independencia de Colombia. Aquí tenemos el sitio. Quitársele el sombrero, ahí sí toca. Hágame el favor. Aquí tenemos el sitio en el convento de los capuchinos, que ya funcionaba como convento español, y allí fue firmada esa primera acta de independencia, documento original que tenemos en la Casa de la Cultura, de Socorro. Y el 15 de agosto, al mes y 5 días de esta fecha, para el 15 de agosto de 1810, aquí se firmó la primera constitución política de Colombia y de América Latina, en el sentir de algunos historiadores. ¡Ay, patrón! Primera constitución política de Colombia y de América Latina. Ahora sí entiende uno por qué se la pasa usted buscando que sea reconocida toda esta joda. ¿Cómo es posible que Es la que mitad nos no... falta conocer la historia. Eso sirve para la pertenencia en Colombia. Y para la permanencia, patrón. Si no, Porque ¿cómo la hacemos para historia pasar de uno es a de los otro? motivos de turismo nacional e internacional que le da de comer al pueblo de hoy. Si bien es cierto, no para añorar, sino para que la historia sirva de motivo turístico nacional e internacional, que vengan a conocer del mundo entero los sitios, los lugares que estamos narrando. Tiene toda la razón, patrón, y por eso nosotros también andamos rasguñándole en las mismas. Ojo con eso. Hágale a ver para ver cómo es. Entonces, ese momento de la firma de esos dos documentos, ¿Qué hace para la Constitución y para la firma de la independencia? Para el primer el acta de documento. independencia escrito, porque gritos hubo en muchas partes, pero documento escrito el de aquí. Y la Constitución, ¿qué estamos diciendo con eso hoy? Que aquí nació por primera vez la República, de lo que después se llamaría Colombia, porque efectivamente fueron unos 8.000 socorranos que allá en el Parque del Convento aprobaron esa Constitución y se nombraron autoridades aquí, se expulsaron las autoridades españolas que habían aquí. Y por eso afirmamos rotundamente que aquí nace la Primera República. Desafortunadamente ese bebé de república, por asuntos políticos entre federalistas y centralistas, Nariño y Camilo Torres, después del 20 de julio que entran en conflicto y que hay la primera guerra civil, la primera patria boba en Colombia, colombianos contra colombianos matándonos por una idea política. Ahí empezamos también otra historia, sí. ¿Qué pasó con eso? En ese momento, digamos que el fenómeno de haber nacido esa república, Antonio Nariño, ya en Santa Fe de Bogotá, decide que ese proyecto que había aquí se acabara. San Gil se le anexa a Cundinamarca, con Antonio Nariño, se le anexa a Cundinamarca. Lo mismo hace Vélez, Socorro quedó solo. Se viene Nariño con un ejército y obliga
a las autoridades que se habían elegido para 1812, comienzos de 1812, y acaban esa Primera República. Bien. Lo que viene Después de de allá. este momento que estamos narrando, esa herencia de los comuneros quedó en el alma de quienes nacían en esta tierra. En todos los municipios que constituían el corregimiento de Socorro se organizaron guerrillas en favor de la independencia. Están perfectamente identificadas hoy. Hablamos de Zapatoca, hablamos de Guadalupe, guerrillas de Oiba, guerrillas de Charalá, guerrillas de Ocamonte, guerrilla de La Niebla, etcétera, etcétera. Ese fue un aporte grandísimo a la independencia. Tal vez es la única región que en número de guerrillas en favor de la independencia se organiza. Desconozco si ha habido otra, pero ya le enumeré un poco y me faltan otras. Entonces, aquí se sentía el calor por la independencia. Mi patrón, esa joda suena. Suena. Uy, que eso como que uno se le mueve para allá. Muy bien. El proceso de esas temáticas va a seguir muy serio, muy responsable. Hay otra temática que voy a tomar. Aquí, en esta tierra, tuvieron su relación dos heroínas importantes de la independencia. Ahí sí uno. Nuestra María Antonia Santos Plata, Y la. nacida allí en Pinchote, y fusilada. Aquí en el Socorro tenemos el sitio identificado. Este personaje, en mi concepto, la muerte de María Antonia Santos Plata el 28 de julio de 1819, poquitos días antes de la batalla de Boyacá. No la alcanzó a ver. Desafortunadamente. Pero la muerte de esta mujer fue decisiva en el logro de la independencia. Decisiva, pero de verdad. ¿Por qué? María Antonia Santos va a ser fusilada. El corregidor Valdés, el tirano español de la época, después que fusila a Antonia Santos, el pueblo de Socorro se levanta contra él. Este personaje huye para no volver jamás ningún tirano a esta tierra de español. Se va y se refugia en Oiba, Lucas González. Allí recibió la orden del tirano principal que había en la Nueva Granada, el virrey Sámano, y recoge todas las milicias realistas, las milicias, el ejército español que había en toda la provincia de Socorro, en el corregimiento de Socorro. Algún historiador habla que reunió más o menos 1100 soldados españoles, con la consigna de que tenía que ir a presentársele a José María Barreiro el 5 de agosto en Paipa. Reúne a esa gente, sale de Oiba a cumplir la tarea, sale el 3 de agosto de 1819, llega a Charalá, al puente del Pienta, del río Pienta, en Charalá, llega en la madrugada del 4 de agosto. Relación con lo de Antonia Santos, la muerte. Los charaleños y el ejército, o mejor, la guerrilla de Antonia Santos, de Coro Moro o de Latillo, con todas las otras guerrillas que habían en esta tierra, se reunieron en Charalá. Retomo un poquito la idea. Cuando Simón Bolívar llegó a Socha,
después de pasar el páramo de Pisba en su campaña libertadora, nombró al capitán Morales, el del 20 de julio, el del Florero. Ay, el berriondo Florero. Lo nombró coronel y lo manda a Charalá a recoger guerrillas y a mandarle para que lo apoyaran. Efectivamente, este coronel Morales llega a Charalá y cumple esa labor y se reúnen todos estos conceptos y los charaleños se paran sobre el puente del río Pienta y Lucas González no pasa. 1000 soldados. Esa batalla es un aporte de esta tierra. Esa batalla de Pienta falta ser reconocida en Colombia por la historiador de manera más formal, porque fue definitivamente determinante para el triunfo de Bolívar. ¿Por qué? Porque no le llegaron esos 1000 soldados a apoyar a Barreiro, al ejército español. Los charaleños se pararon en el puente y Lucas González no pasa. En las horas de la tarde de ese 4 de agosto, Lucas González decide romper la gente que estaba en el puente parada, pero igualmente caían y caían charaleños y eran reemplazados, y hay unos documentos que hablan de 300 o más muertos en esa batalla del río Pienta, en Charalá. Hacia las horas de la noche logra entrar Lucas González a Charalá y hace una masacre por todas las partes, dura 4, 5, 6, párele las 7, y en la madrugada del 8 de agosto, como que se acuerda de la orden que le habían dado, de la y misión, sale de sí. Charalá con urgencia, y a pocos kilómetros ya del camino se encuentran a unos soldados españoles del ejército realista que bajaban de Tunja hacia Charalá. Coronel González, ¿y usted para dónde va? No, es que voy a apoyar a Barreiro porque tengo la orden. Señor, Se le iba si haciendo Bolívar tarde. nos derrotó ayer. Se le iba haciendo tarde, sí. Bolívar nos derrotó ayer. Miren el aporte de esta tierra, Dios, es enorme. Lucas González, O sea que toma la decisión todos los vergados, de no continuar, los sino que se vergados que se devuelve, quedaron y parece ahí. que no hay mucha información después de este loco qué fue lo que pasó. O sea que si no fuera por todos los vergajos charaleños que pusieron, pues ahí el Hombre, otro hubiera llegado. Hubiera llegado 1000 y hubieran vuelto nada a Simón Bolívar y a Francisco de Paula Antandilla del ejército, porque eran 1000 soldados más. Qué berrío. Si los dos allá en el campo de batalla del puente de Boyacá, hay un cálculo de unos 2000, 2500 soldados de parte y parte, tanto el ejército de Bolívar como el ejército realista, comandado por Simón Bolívar y comandado por José María Barreiro. Si le hubieran llegado 1000 más Jodidos. a los españoles, Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar posiblemente hubieran sido los fusilados después de esa batalla. Pero gracias a esto no lo hicieron. Mire la importancia de la historia de Socorro. En aras de abreviar un poco más, porque es mucho lo que hay que contar. Aquí nos quedamos, patrón. Le contaba un poquito sobre el otro personaje, heroína nuestra, Policarpa Salabarrieta. Pero Sus raíces son de esta tierra, allá voy yo. Claro, eso es le iba que a decir yo, porque eso no es... ella nació en Guaduas, pero su papá y su mamá eran de la provincia de Socorro. Su papá era comerciante en Vélez y su mamá de Moniquirá. Yo tengo la partida de matrimonio de ellos. Cuando se casan, tienen sus primeros hijos en Vélez y como el señor Salabarrieta había acompañado a José Antonio Galán en su recorrido, había llegado a Guaduas, pasada la rebelión comunera, y él como comerciante se había dado cuenta de la importancia de Guaduas para el comercio virreinal entre Honda y Santa Fe de Bogotá de esa época, que era el sitio obligado de descanso. Este caballero muy inteligente se traslada con su familia a Guaduas y allí nace Policarpa Salabarrieta. Sus raíces, decimos, también son de esta tierra. O sea, súmale usted. Empezó con la berrionda... No le digamos berrión. ¿Por qué no? Si así garlamos pa' aquí en esa lucha también andamos.
Que si no se puede decir que arrecho, que no se puede decir. Así garlamos pa' aquí. ¿Cierto? Sí, eso no se le está diciendo feo, al contrario. O sea Eso. que empieza con la Manuela Beltrán. Luego le echa la Antonia Santos. Antonia Santos. Y ahora viene la Policarpa. Policarpa, la Polita. La Polita. La Polita, Dios. Y no le he hablado de Elenita Santos. Calle Para la hablar jeta. de la mujer. A ver, Elenita Santos es otro personaje también de nuestra historia. Lo que digo yo, Cuando pues, la es batalla del que puente las del- unas del empezaron y Pienta, las otras cerraron, pusieron pues lo que era. Cuando el ejército español captura allá en el Atillo, la hacienda del Atillo está todavía allá en Coromoro, captura a Antonia Santos y se la traen prisionera, van primero a Charalá y luego la traen aquí a Socorro. Cuando llegan ella con Antonia Santos a Charalá, habían capturado a Elenita, la sobrina de Antonia Santos, y la llevaron con ella a Charalá, la dejaron en Charalá. Un personaje importante de nuestra historia es la niña Elenita, porque aquí no solamente los hombres y esto, sino la mujer y los niños. Elenita Santos Rosillo es el ejemplo típico de la niña que murió por la independencia. La dejaron en Charalá, ya venía prisionera por el ejército español, la dejan en Charalá. El ejército de Lucas González, después que entra allí, hicieron muchas barbaridades y entre ellas pretendieron atacar a la niña Elenita. La niña huye de la persecución, entra a la iglesia de Charalá pretendiendo que allí respetaban. Resulta que no, el ejército entró a la pata de ella siguiéndola y cuando ella se iba a fugar por una ventana, allá hay una placa conmemorativa muy importante que así lo dice, la capturan, la violan y la asesinan Calle la dentro de jeta. la iglesia. Elenita Santos Rosillo. En fin, son muchos los aportes Termina que esta siendo para ahí un tierra- símbolo. Uy, son patrón. muchas tierras, mucho Ole. aporte que esta tierra hace. Me voy para lo del 7 de agosto. Hágale a ver para que cerremos esta joda. Hijuelita. El 7 de agosto fue la batalla del puente de Boyacá. Bien. En todo el transcurso de la campaña libertadora, desde cuando Bolívar entra a la Nueva Granada, por allá para junio de 1819, que se había venido de Venezuela y entra a la Nueva Granada. Al entrar a Arauca, Pore, etc., inicia ese proceso. Francisco de Paula Santander, santanderiano, segundo a bordo de la campaña libertadora, es supremamente importante. Y yo siempre que hablo de este personaje tengo que decir el mensaje que es válido todavía hoy. Francisco de Paula Santander, señor. cuando llegó a ser presidente de Colombia, lograda ya la independencia, que fue inmediatamente nombrado presidente de Colombia, lanza un mensaje que todavía sigue siendo válido y yo invito a que se reflexione sobre ello. Colombianos, las armas os han dado la independencia. Escúchenme, las armas os han dado la independencia. La Constitución y la ley os dará la libertad. Apliquemos ese mensaje de nuestro Francisco de Paula Abuelita, sí Santander. que nos hace falta. La Constitución y la ley. Tenemos una Constitución enorme, si hay que cambiarla, mejorarla, etcétera, que nos garantiza los derechos. Y la ley debe ser consecuencia de la Constitución. Lo que nos toca a los colombianos, porque es cierto que hay dificultades y hay hambre y hay muchas cosas terribles para mucha gente en Colombia. Sin embargo, tenemos los argumentos legales. ¿Por qué andar en la guerra matándonos otra vez como patria boba, colombianos contra colombianos con las armas? Ay, ¿dónde está la joda? Apliquemos el mensaje de Francisco de Paula Ahí donde Santander. está la joda, patrón. Si supieran pues de esa historia, sabrían de dónde agarrarse. Ciertamente. A ver, batalla de Boyacá. Después de que Bolívar hace todo ese recorrido y el 25 de julio se presenta la batalla más importante de la guerra de independencia, que fue la batalla de Pantano de Vargas, Sí, a patrón. donde ya habían llegado muchos socorranos, según los documentos que tengo yo y que he consultado. Ya habían llegado muchos socorranos a sumársele a Bolívar. Bolívar triunfa en esa batalla del Pantano de Vargas, que es la batalla
formal de la independencia, ahí cerca a Paipa. Pasada la batalla, el perdedor, el ejército español, José María Barreiro, se reúne por ahí en Paipa, y Bolívar en Bonza, muy cerca también. El 25 fue esa batalla, duran 26, 27, 28, 29, 30, hasta el 3. Como que cerquita los dos, como que se miraban. Bolívar intentó una escaramuza contra Barreiro el 3 de agosto, pero fue una simple escaramuza y se retorna a su base. Igual repitió escaramuza el 4 de agosto de 1819. ¿Qué fue cuando se le hizo noche al Berriondo? Ese día, en las horas de la noche, Bolívar fue un extraordinario estratega militar y político. Hay que valorarle totalmente eso a este hombre. Fue inmenso su concepto, su idea, el manejo que tuvo de la cosa político, económico, militar, etcétera, etcétera. Su idea de patria y de libertad. Sin prender un solo mechón, sube de Bonza a Tunja. Esa noche inicia su desplazamiento a escondidas de Barreiro y llega el 5 a Tunja. Bolívar hace su entrada formal a Tunja. Allí es recibido con todas las de la ley, digámoslo así. Para ese momento, y aquí va un dato importante del por qué la independencia de Socorro es primero, para ese momento del 5, ya Bolívar había recibido el primer batallón formal que se le adhirió a la campaña libertadora, que fue el batallón de los socorranos, de los socorreños. Fue el primer batallón que se le sumó a Bolívar, el 29 de julio. Y el 30 de julio se le subió el segundo batallón, que fue el de los tunjanos, de 1810, estando en Tunja. El 6 de agosto, José María Barreiro había tomado la decisión de seguir su camino hacia Santa Fe, que era la meta que le habían ordenado, ir a respaldar al virrey para que no se fuera de estas tierras. Después de haber hecho algunas investigaciones, toma la decisión entonces de salir de Paipa y llega cerca a Tunja el 7 de agosto en la mañana. 7 de agosto en la mañana, desde la Plaza de Bolívar de Tunja, observa movimientos en la parte alta de Tunja, donde iba el Camino Real, y rápidamente hacen las gestiones. Se entera de que formalmente era el ejército realista y le ordena a Francisco de Paula Santander y a todos los demás comandantes hacia abajo de que debían inmediatamente salir hacia el puente, hoy puente Boyacá. En aquella época era el puente sobre el río Teatinos, el río que va por debajo del puente Boyacá se llama el río Teatinos. En esa época era muy caudaloso porque era muy selvática toda esa región. Hoy va poca agua. Efectivamente, la historia dice que primero llegó Francisco de Paula Santander con gente y alcanzaron a pasar parte del puente. Después llega José María Barreiro con su ejército y, por supuesto, el ejército de Bolívar. Hacia las 2 de la tarde, Santander, Francisco de Paula, toma la decisión de atacar a Barreiro. Y efectivamente, dividido, porque Barreiro también había quedado dividido, una parte había pasado al puente también y la otra no, entonces dividido el ejército de Barreiro, también el Bolívar toma la decisión y entonces se presenta la batalla de Boyacá formal, donde desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde aproximadamente se presentó esa batalla formal. Allí huyeron cuando los comandantes españoles del ejército realista se dieron cuenta que la cosa estaba muy difícil. Muchos de ellos huyeron y lo mismo intentó hacer José María Barreiro. Y ahí viene la actitud de un niño que va y lo pone prisionero y se lo entrega a Bolívar.
Formalmente, hacia las 5 de la tarde, Bolívar captura todo el ejército español con sus armas y demás, y entonces, digamos que de esa manera Ahí sí. finaliza la independencia. ¿Por qué? Porque Bolívar, al día siguiente, al 8, inicia formalmente hacia la ida hasta Santa Fe. Los que habían huido del ejército español le habían avisado ya para el 10 de agosto, le habían avisado al virrey Sámano, último tirano y gobernante español en esta tierra, Lo que había pasado. lo que había pasado, y el 10 de julio, muy temprano, huye disfrazado con todo su ejército. Y ¿El su 10 de gente, agosto? El 10 de agosto. Sí, este río A los se me 3 volvió. días después. Ah, el 10 de agosto, sí. Entra Bolívar con Francisco de Paula Santander a Santa Fe. Ya se habían huido estos personajes para no regresar jamás. Y así, de una manera extremadamente breve, estamos contando la historia de la Juelita. independencia. Sin embargo, hay un dato más. En la batalla de Boyacá, yo lo dijimos ahora, estuvo, cuando se mira el mapa, hoy miramos el mapa de la batalla, encontramos el batallón de los socorranos. Hay un personaje de esta tierra también muy importante que hay que nombrar, Paulo Antonio Obando, general Paulo Antonio Obando. Era el comandante del batallón de los socorranos, que en un número de unas 800 soldados estuvieron al lado de Bolívar en la batalla de Boyacá. Eso es un orgullo satisfactorio muy grande para tratar de rematar un poco, porque son muchas cosas. No, eso para ahí nos da. Pero imaginémonos este acontecimiento, nuestro Pablo Antonio Obando, parados esos socorranos allá en el puente de Boyacá. ¿Cómo No, reconocerle? patrón. Que hoy Colombia reconozca, por favor, démosle a conocer. Es posible que yo me haya equivocado y si es el dato me puedo corregir, pero hasta donde tengo entendido, según mis investigaciones y datos y documentación de historiadores y demás, hombre, creo que lo que he soportado ha sido formalmente una idea de por qué en esta tierra se sigue diciendo que en la independencia Socorro es primero, patrón. socorro es primero y que no le quepa duda. Guay, muchas gracias, patrón. Ahora sí, con esa historia nos queda guay. O sea, nos falta, pero nos queda Oiga, guay pero claro por qué regálese es que YouTube, somos vamos país lo a ver que en es. YouTube, ¿y cuándo Fuera de lo van a presentar, YouTube. o qué? Ole, pero déjeme despedirme, pues, de los pegajosos, porque A ver, garle, sí, les garle. quedamos, ¿no? Ole, aquí agradecerle a este berriondo, vea, pedagogo, pues, profesor, pues, no, este vergajo que está más, que nos viene y nos Formo cuenta parte de toda la Junta historia, Directiva sí, de la señor. Cultura, formo parte de la Junta Que de hace Paz, pues la Televisión, historia y etcétera. sigue dándole pues la Profesor historia. De la UIS, de la Libre, perdón, muchos años, etcétera, etcétera. Mejor dicho, muchísimas Está. gracias por darnos pues todos esos datos como muy importantes para pasárselos pues a todos los Sigamos berriondos contando, esos que la nos están historia es haciendo. para contarla, la historia es para narrarla, contarla. Yo soy especialista en metodología de la investigación científica. Las ciencias, hay dos grupos de ciencias, las ciencias formales, que son aquellas que son del entendimiento, de la formalidad del concepto, y las ciencias físicas, reales. Sí, pues ese ya tiene que ver con otra joda. Las ciencias físicas son las que se llevan al laboratorio y que usted las puede ver, coger, palpar, tactar, revolver, etcétera, etcétera, y hace experimentación en el laboratorio. Las ciencias físicas. Pero las ciencias formales son del entendimiento del pensamiento humano. De esas de las que le estamos dando por aquí. Ese concepto, para ser responsable de hablar de historia, yo invito a que nos soportemos en la documentación original, en documentos. No puede ser que yo narre historias sacadas de mi concepto mental allá porque se me da la gana e invente cosas. No. En las ciencias formales se dice que hay que partir de los documentos originales reconocidos como auténticos en la historia. Por decirlo, el acta en la cual la sentencia de muerte de José Antonio Galán. Ole, patrón. Ese es un documento que está en la Casa de la Cultura y que está escrito, y ese es un documento formal que lo que hay es que reconocerlo como tal, no hay que cambiarle nada, simplemente tenerlo
por supuesto interpretar y lo demás, pero hay que tener las fuentes primarias de la información histórica, son los documentos formalmente reconocidos como documentos históricos y además toda la documentación de los investigadores, de los historiadores que son reconocidos como historiadores, que tienen sus libros, sus documentos, etcétera, etcétera. O sea, pues que nos han hecho la tarea para saber cómo fue que pasó la joda. Para Patrón. contar la historia hay que contarla con esas fuentes. Bueno, aquí acabamos con este delgajo, igual vamos a seguir garlando porque eso es mucho lo que hay que saber. Seguimos con el capítulo, este es el cuarto que estamos aquí en la provincia comunera o aquí en la capital socorrana, porque Socorro En la independencia fue primero, patrón, hágale a ver. es primero, porque hasta ahora no nos han dicho lo escuelita. contrario. Ah. Muy bien. La Finca Travel en su segunda temporada. Estaba yo más feliz echándome un sueño después de la tragazón del almuerzo, cuando de pronto... Ay, Juelita, eso sí que no puede ser. Espere tantico, yo le pongo solución a esta joda. Y es que esa joda de que se pierda la historia y tradición, eso ni en pesadillas puede ser. Por eso fue que me fui a las capitales de las provincias, para contarle a los propios y a los prestados que hay que saber de dónde vinimos para saber para dónde vamos.